Bienvenidos a este video en donde hablaremos acerca del equilibrio relativo de los fluidos. Para esto comenzaremos con una pequeña introducción acerca del equilibrio relativo. Para esto supongamos que tenemos un fluido dentro de un recipiente abierto. Cuando a este fluido estático se le aplica una aceleración de tal forma que el movimiento relativo de una capa respecto a una capa adyacente es nulo, es decir, que no hay un movimiento relativo, se puede afirmar que en todo este fluido no existen los esfuerzos cortantes. Por lo que para hallar la variación de presiones tendríamos que tener en cuenta los principios de la hidrostática, claro, teniendo en cuenta también la aceleración aplicada a este fluido. Es decir, que cuando a un fluido se le aplica una aceleración de tal manera que no haya un movimiento relativo de una capa con respecto a su adyacente, quiere decir que dicho fluido está en un estado de equilibrio relativo. Para los fluidos que están en equilibrio relativo se puede afirmar que estos están sometidos a una aceleración constante, es decir, que no existe un movimiento relativo entre sus partículas, como por ejemplo cuando a un fluido se le aplica un movimiento de rotación o traslación. Dentro del equilibrio relativo existen tres casos interesantes a analizar. Para el primer caso tenemos a un fluido al cual se le aplica una aceleración horizontal constante. En este caso tenemos un fluido dentro de un recipiente abierto al cual se le aplica una aceleración horizontal constante. Después de cierto tiempo recibiendo esta aceleración constante, el fluido se adaptará y comenzará a comportarse como un sólido. Además, la superficie libre, que en reposo es plana y horizontal, en el caso de cuando se le aplica una aceleración constante, adquiere una pendiente que depende de esa aceleración. Para el segundo caso tenemos a un fluido al cual se le aplica una aceleración vertical constante. En este caso tenemos un fluido dentro de un recipiente abierto al cual se le puede aplicar una aceleración vertical constante que puede ser ascendente o descendente. Para estos casos, la superficie libre permanece horizontal aun cuando se le aplica una aceleración vertical y las presiones son constantes en los planos horizontales. El tercer caso trata acerca de un fluido al cual se le aplica un movimiento de rotación alrededor de un eje vertical. Para esto tenemos un fluido dentro de un recipiente al cual se le aplica un movimiento de rotación alrededor de un eje vertical con una velocidad angular constante. Después de cierto tiempo, este fluido se comporta como un sólido y la única aceleración está dirigida radialmente hacia el eje de giro y la superficie libre toma la forma de un paraboloide de revolución. En el estudio de este caso se debe tener en cuenta dos ecuaciones. La primera, que es h es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, donde h representa la distancia que hay desde el punto más bajo hasta el punto más alto del paraboloide que se forma al girar el fluido. Y la segunda, que sería presión en un punto B es igual a presión en un punto A más la densidad del fluido por la gravedad por la distancia que hay entre estos dos puntos. Ahora continuaremos con un ensayo práctico del tercer caso, que es de rotación alrededor de un eje vertical. Para esto utilizaremos los siguientes materiales: un recipiente cilíndrico, agua, una cuchara que nos ayudará a revolver el agua, un plumón y una regla que nos ayudarán a marcar las medidas del fluido, un cronómetro que nos ayudará a calcular cuántas revoluciones damos por minuto y una hoja de apuntes en donde anotaremos todos los datos que vayamos obteniendo. El primer paso para realizar este ensayo será el siguiente. Tomaremos las medidas de las dimensiones del recipiente cilíndrico. El recipiente cilíndrico tiene un radio de 9 centímetros y una altura de 20 centímetros. Luego vertemos el fluido, en este caso el agua, al recipiente cilíndrico. Luego tomamos
tomamos una marca para saber dónde se encuentra la superficie libre, en este caso en reposo. Luego de revolver con una aceleración constante, marcamos el punto más alto y el punto más bajo del paraboloide que se forma al girar el agua. Ahora haremos uso del cronómetro para ver cuántas vueltas damos en un minuto. Para este caso tomaremos tiempo después del segundo 10, ya que después de este tiempo la aceleración que se le aplica es constante. Después de utilizar el cronómetro, se puede ver que se dieron 90 vueltas en un minuto, es decir, 90 revoluciones por minuto. Ahora vaciaremos el agua en este recipiente para proceder a medir las marcas que hicimos en el recipiente cilíndrico. El punto más alto se encuentra a 11.2 centímetros de la base. El punto más bajo de la parábola se encuentra a 7.8 centímetros de la base y el punto donde el agua se encontraba en reposo se encuentra a 9.5 centímetros de la base. Bien, después de realizar las medidas al recipiente cilíndrico, obtuvimos los siguientes datos. El radio del recipiente es de 0.090 metros, la altura del recipiente es de 0.2 metros, la distancia del agua en reposo hasta la base es de 0.095 metros, la distancia del punto más alto del paraboloide a la base es de 0.112 metros, la distancia del punto más bajo del paraboloide a la base es de 0.078 metros y la distancia del punto más alto al punto más bajo del paraboloide es de 0.034 metros. En este caso se obtuvieron 90 revoluciones por minuto para este ensayo. Después de obtener los datos necesarios, procedemos a calcular los valores que necesitamos, como la velocidad angular y las presiones. Antes de pasar a ver los resultados, se tiene que recalcar que los datos obtenidos de las medidas realizadas en el ensayo son correctos, ya que según la teoría, la distancia del punto más alto al nivel del agua en reposo y la distancia del punto más bajo al mismo nivel deberían ser iguales. En este caso, para los dos es 0.017 metros, por lo que los datos obtenidos son correctos y son funcionales para el cálculo de la velocidad angular y las presiones. Bien, después de realizar el cálculo con los datos que habíamos obtenido, obtenemos los siguientes resultados. En este caso, la velocidad angular teórica máxima es de 9.075 radianes por segundo. La presión máxima en el fondo es de 112 kilogramos por metros cuadrados. La presión mínima en el fondo es de 78 kilogramos por metros cuadrados. Y la velocidad angular para que la presión relativa en el centro del fondo sea nula es de 21.453 radianes por segundo. Y antes de finalizar el video, quiero recalcar que la velocidad angular experimental fue de 90 revoluciones por minuto, o lo que es igual a 9.425 radianes por segundo. En este caso, este valor de la velocidad angular experimental varía un poco, ¿no?, de lo que es la velocidad angular teórica que obtuvimos, ya que estas variaciones son típicas de estos ensayos que se realizan, ¿no? Bien, eso sería todo. Gracias por ver el video. Hasta luego.